Gracias por avisarme. Gracias por el aviso. Bueno, voy a empezar de nuevo. O sea, hay personas que llegaron tarde, ¿verdad? Ok. Bueno, límites y derivadas, ese es el tema de hoy, los puntos 2.1, 2.2 y 2.3. Estamos aquí diciendo, disculpen las molestias, el 2.21, que son los problemas de la tangente y la velocidad, dos puntos que se van a analizar. Problemas de la tangente. ¿Qué es la tangente? Lo que significa es tocar. Aquí está tocando la tangente en un punto y la secante es diferente. La secante puede tocar en 2, 3 puntos. Como nos dice aquí, bueno, la definición o lo que significa tangente es cortar. Aquí está cortando, ¿sí? Y lo otro es tocar, solamente tocar en un punto. Y el otro está cortando. Si fuera una circunferencia, pues estar cortando en dos puntos, ¿verdad? Okay. Y luego, como les decía, nos pone un ejemplo. Encuentra la ecuación de la recta tangente en la parábola y igual a x cuadrada en un punto 1, 1. Así, esta es la ecuación de la parábola y igual a x cuadrada y nos da aquí que lo encontremos en este punto, la ecuación de la recta tangente, ¿verdad? Entonces, podemos hallar la ecuación de la recta tangente en cuanto conozcamos la pendiente de esa recta. Ese sería el problema. ¿Ok? Y esto lo encuentran así. Escoger x diferente de 1, de modo que q sea diferente de p. Entonces nos dice que esta pendiente pq nos da x cuadrada menos 1 sobre x menos 1, ¿verdad? Por ejemplo, que utilizan estos puntos. Estos los manejan arbitrarios. Ellos ponen ese punto, ¿verdad? Y sacan la pendiente y obtienen un valor de 2.5. ¿Sí? ¿Ok? Pero dice, las tablas al margen muestran los valores de m de pq para diversos valores de x. Aquí están para cuando x vale 2, 1.6, etcétera, etcétera. Estos son una por la izquierda y los otros puntos por la derecha. 0, 1.5, 0.9, se va acercando a 1. Y aquí el resultado es de 2. Eso nos está diciendo que cuando tendemos al límite, el valor es 2, no 2.5, ¿verdad? Decimos que la pendiente de la recta tangente es el límite de las pendientes de la recta secante. O sea, al hacer el límite de una recta secante, vamos a obtener la de la recta tangente. Y así simbólicamente, así se representa. El límite es cuando x tiende a 1 de esa función, me da igual a 2. Ellos sacaron una pendiente y aquí sacaron 2, pero porque ponen una función, ¿verdad? Suponiendo que la pendiente de la recta tangente es ciertamente 2, por eso dicen, suponiendo que sea 2, usamos la forma de punto pendiente, ya utilizamos la ecuación de la línea recta, ¿sí? Y encontramos la ecuación de esa recta tangente. Y luego decía que aquí la figura 3 ilustra ese proceso, como lo están diciendo aquí, por la parte izquierda o por la parte derecha. Izquierda empiezan valores desde 2 hasta 1, ¿sí? Hacia la izquierda. Y hacia la derecha serían esos valores, desde 1 hasta 2. Entonces con esos valores se va a tender a lo que es la recta secante, que se va a transformar en la recta tangente con ese proceso. Lo vamos a ver con otro ejemplo. Y se calcula la pendiente de una recta tangente a partir de datos experimentales. Tenemos los datos experimentales y hay que calcular la recta tangente. Aquí lo vimos con un ejemplo ahí que ellos pusieron. Ahora va a ser con datos más precisos, ¿verdad? Se trata de ir de una cámara, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y las variables son el tiempo y Q, que viene siendo la carga. Dice, nota, la pendiente de la recta tangente representa la corriente eléctrica que fluye del condensador al foco del flash, medida en microamperios. Además nos están dando las unidades, que estos son microamperios. El tiempo, bueno, queda en un condensador, etcétera, etcétera. Lo que dice para las cámaras de flash
Antiguamente, pues con una pila y con lo que dice aquí un condensador, pues, ¡paz! Y daba el flachazo y hacía que hubiera la combustión de magnesio en una atmósfera de oxígeno, y eso es lo que veíamos en destello así, ¿verdad? Ahorita es otro método, son con focos de xenón, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bueno, aquí no está representada esos datos que ya graficados, pues están aquí, ¿verdad? Tiempo, me lo ponen sobre el eje de las X, esa corriente o carga en miliamperios está en el eje Y, ¿sí? Aquí le llaman microcoulombs, Q era de Coulomb, si lo vieron en física, son microcoulombs, ¿ok? El tiempo sigue siendo en segundos, ya lo graficaron, y toman ellos dos puntos para poder sacar una pendiente, para que con la pendiente y el punto ya encontramos la ecuación de la recta, ¿ok? Aquí sacan la pendiente, ¿sí? Y como nos piden para t de 0.04, ¿verdad? Y como no hay, es 2, bueno, sí, 4, 6, 8 y 10, ¿ok? Dado los puntos estos y estos, lista para 4 y esto, ya sacan lo pendiente y aquí está. Se encuentra que son entre este valor y este valor. Como, es que están llegando apenas, me están metiéndose. Como aquí no hay el punto 4, ¿verdad? Si hace un promedio, de lo que decían, un medio de esos dos pendientes, y ya encuentran el valor que es de 0.04, ¿verdad? Y ya, aquí encuentran esos valores y es menos 670, es ese promedio para el valor de 0.04. Es que acá es para otro problema. ¿Okay? Aquí está en 0.04, es como lo ponen resistencia y la pendiente. Okay. Bueno, ahora viene, ese es para la tangente y luego viene un problema de velocidad. Etcétera, etcétera. Dice, ¿cómo se define la velocidad instantánea? Pero nos dice el problema y luego nos dice la pregunta, ¿cómo se define la velocidad instantánea? Investiguemos el ejemplo de una pelota en caída libre, ¿verdad? Acá viene, dice, se observa un velocímetro de un auto cuando viaja en el tráfico citadino. Se ve que la aguja, pues como lo hemos visto, no está estática, siempre se está moviendo, la velocidad va cambiando, ¿sí? No es constante. Suponemos al ver el velocímetro que el auto tiene una velocidad definida en cada momento, y eso es lo que se le llama como velocidad instantánea. Si nosotros observamos bien rápido, y en ese instante en que la aguja está parada, esa sería una velocidad instantánea. Bueno, lo vamos a entender mejor igual con los ejemplos. Velocidad de una pelota cayendo, pero ahora ya no es de velocidad, es lo mismo, es velocidad, pero no ok, es de una pelota cayendo. Supóngase que una pelota se deja caer desde la cubierta superior de una observación, de una torre, 400 metros sobre el suelo. Encuentra la velocidad de la pelota después de 5 segundos. La deja caer, ¿sí? Como antes en los libros de física por la torre de Pisa, ¿verdad? Porque como está inclinada y así lo ponían. Okay. Aquí nos viene la solución. Para el experimento realizado hace 4 siglos, Galileo descubrió que la distancia recorrida por cualquier cuerpo en caída libre es proporcional al cuadrado del tiempo que haya estado cayendo. Este modelo para caída libre no toma en cuenta la resistencia del aire, claro, ¿verdad? Eso sería solamente, por así decirlo, en vacío. El aire, pues sí, va a haber fricción y depende de la forma del objeto, ¿verdad? Es una hoja, va a tener mayor resistencia que si fuera una pelota, una canica, y depende del peso también. Ok, si la distancia recorrida después de t segundos es denotado por s de t, ¿sí? Es la distancia s, igual que en física, y medidas en metros. Entonces la ley de Galileo está expresada por la ecuación. Esa distancia en función del tiempo viene siendo 4.9 por t al cuadrado. Es lo que hizo Galileo, ¿verdad? Dice, la dificultad para hallar la velocidad después de 5 segundos es que estamos trabajando con un solo instante de tiempo, que igual a 5. De modo que no existe intervalo en este caso. No observante, podemos aproximar la cantidad deseada si calculamos el promedio de velocidad.
En el breve intervalo de un décimo de segundo, entre 5 y 5.1, podemos encontrar eso. ¿Cómo? Por lo mismo, ¿verdad? Este cambio de posición de 5.1 a 5, 5.1 menos de 5, y que el tiempo transcurrió a punto 1, que es un promedio, ¿verdad? Como dice la fórmula aquí, está elevado al cuadrado, y entonces obtenemos 49.49 metros por segundo. Esa es la velocidad, ¿sí? Velocidad promedio de 49.49 metros por segundo. La tabla siguiente muestra los resultados de cálculos similares de la velocidad promedio en periodos sucesivamente más cortos, ¿verdad? ¿Ok? Es lo mismo, nomás que en periodos más cortos. Y cada vez se va acercando. Se ve que a medida que acortamos el tiempo, la velocidad promedio se acerca más a 49 metros por segundo, que es la velocidad instantánea, ¿verdad? Cuando t igual a 5 segundos, se define como el valor límite de estas velocidades promedio en periodos cada vez más cortos que se inician, guara, 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 guara. Así la velocidad instantánea después de 5 segundos es velocidad es igual a 49 metros por segundo, que es lo que se obtuvo aquí. Bueno, se puede tener la impresión, ok, aquí con estas pendientes y haciendo los incrementos, pues ya encontramos la pendiente en cada, ¿verdad? Es la misma que la velocidad promedio en el intervalo A más H. Lo están poniendo en forma general con pequeños incrementos. El límite de esta velocidad es promedio a medida que H se aproxima a cero. ¿Sí? Este sería el promedio cuando H se aproxima a cero. ¿Ok? Viendo aquí dice los ejemplos 1 y 3 muestran que para resolver problemas de tangente y velocidad debemos hallar límites. De ahí tenemos que tomar el concepto de límites, ¿no? Pendiente de la tangente, velocidad instantánea. Pendiente de la recta secante es una velocidad promedio. La secante es entre dos puntos y esta es una velocidad instantánea en un solo punto. A esto llegan de conclusión. Vienen los ejercicios, que pues aquí son poquitos, y llegan ahora el otro punto que hay que ver, el 2.2, el límite de una función, ¿verdad? Como acá nos dijeron, ¿verdad? Es con el concepto de límite, debemos hallar los límites. Pues ahora ya nos vamos a el límite de una función, cómo obtener eso. Habiendo visto en la sección anterior cómo aparecen límites cuando deseamos hallar la tangente a una curva o a la velocidad de un objeto, ahora llevamos nuestra atención a límites en general y a métodos numéricos y gráficos para calcularlos. Aquí se van a ver estos métodos numéricos, algebraicos y gráficos. Bueno, dice, investigamos el comportamiento de la función f, que viene siendo aquí x cuadrada menos x más 2, esta y igual a x cuadrada menos x más 2, para valores cercanos a, déjeme subir y bajarle, a 2. Aquí se va a ir acercando a 2, ¿sí? De un lado y de otro, de izquierda o de derecha, y vamos a ver lo que pasa. La tabla siguiente, los valores f de x para valores de x cercanos a 2, pero no iguales a 2. Cercanos, la tendencia que va a llegar, aquí no llega a 4 por milésimas, y acá se pasa de 4 por milésimas. De la tabla de esta gráfica, que es una parábola, que está mostrada aquí en esta figura 1, vemos que cuando x se acerca a 2, por cualquiera de los dos lados, de izquierda o derecha, se acerca a 4. De hecho, parece que podemos hacer que los valores de f sean muy cercanos a 4, como queramos, al tomar x suficientemente cercano a 2. Si aumentamos aquí las decimales, pues cada vez se va a hacer más o más tendencia a 4. ¿Ok? Dice, expresemos esto si decimos el límite de la función esta, cuando x se aproxima a 2,
es igual a 4. La notación para esto sería así, límite cuando x tiende a 2 de la función x cuadrada menos x más 2, la que estamos viendo, y va a ser igual a 4. En general usamos la siguiente notación. Ya, en forma general sería el límite cuando x tiende a un número, una constante, de una función cualquiera, igual a L, un número, una longitud. Y decimos el límite de f de x cuando x se aproxima a A es igual a L. Si podemos hacer los valores de f de x arbitrariamente cercanos a L, como queramos, al tomar x suficientemente cerca, bueno, aquí nos viene explicando la definición, ¿no? Bueno, una notación alternativa para el límite sería el límite de x cuando tiende a de f de x es igual a L, f de x tiende a L cuando x tiende a A. ¿Sí? Esta es una notación alternativa. F de x tiende a L cuando x tiende a A. Que por lo general se lee pues así, f de x se aproxima a L cuando x se aproxima a A. En la figura 2, la figura 2 muestra las gráficas de estas tres funciones. Observe que en el inciso C, f de A no está definida. ¿Sí? Aquí f, en el punto A, se ve un círculo abierto. Allí no hay función, por eso dice que no está definida. Y en el inciso B, f de A es diferente de L. ¿Sí? Es diferente de L, porque hay un punto antes, un punto oscuro, o, perdón, un punto relleno, que significa, pues, un punto, un número. Entonces, por eso también es así, ¿sí? Pero en cada caso, cualquiera que sea lo que ocurra en A, es verdadero que el límite cuando x tiende a de f de x va a tender a la función, ¿sí? Esta sería la correcta. Aquí sí hay una serie continua de puntos en la figura 2. Bueno, lo vamos a ver mejor con un ejemplo. Dice calcular un límite a partir de valores numéricos. Calcular el valor del límite cuando x tiende a 1 de x menos 1 sobre x cuadrada menos 1. Esta es la función, ya está expresada en forma de límite. Viene una solución, ¿sí? Nos dan una tabla, ya sea por la izquierda, por la derecha, de valores. Entonces el límite cuando x tiende a 1 de esta función pues sería 0.5. En ambos lados la tendencia sería 0.5, por la izquierda y por la derecha. El ejemplo 1 está ilustrado por la gráfica de f de la figura 3. Ahora cambiemos f ligeramente al darle el valor 2, cuando x es igual a 1, y llamar a g con una función resultante, aunque ponen ahí otro y ya lo ponen aquí. Esta nueva función g todavía tiene el mismo límite cuando x se aproxima a 1. Véase en la figura 4. Aquí estamos viendo la figura 4. Pero ahí se ve la diferencia. Si estuviera abierto y si estuviera un punto más acá, abierto, pero con un punto en otro lado. ¿Ok? Esa es la diferencia. Lo correcto sería que estuviera relleno aquí, no así. Okay. Son formas, ahorita nos van a ir explicando, formas para cuando sí un límite y cuando no. Cuando sí es verdadero y cuando no. Ok. Dice ejemplo 2, calcular el valor del límite cuando x tiende a 0 de esta función. Es que no se ve bien. Ok, aquí está. De t cuadrada más 9 menos 3 raíz t cuadrada de esta función. Nos dice solución. Para aceptar. Ok. La tabla contiene valores de la función para diversos valores de t cercanos a 0. ¿Sí? Ya tenemos estas tablas de más menos 1 y esta raíz, toda esta función. ¿Ok?
A medida que t se aproxima a 0, aquí lo estamos viendo, los valores de la función parecen aproximarse a este valor, que viene siendo un sexto. Este viene siendo un sexto. Bueno, un sexto sería con 66666, ¿verdad? Bueno, o como lo indican aquí. Y esta es una aproximación. Ok, nomás para hacer la aclaración. Entonces, de límite cuando x, cuando t tiende a 0 de la raíz de t cuadrada más 9 menos 3 de t cuadrada, bueno, un sexto. Okay, es la tendencia que va a ser aquí. En el ejemplo 2, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos usado valores de t todavía más pequeños? ¿Sí? Por la tendencia de ser. Okay. Es lo que pregunta con otro ejemplo anterior. Ok, bien, ok. Dice, pregunta, ¿significa esto que la respuesta es realmente 0 en lugar de un sexto? La respuesta es no. El valor del límite sigue siendo un sexto. Sí, pero aquí hay un truco, ¿no? Porque aquí está menos 3, aquí no lo viene explicando. Dice, demostremos en la siguiente dirección. El problema en que la calculadora dio valores, se están refiriendo a que si usaron una calculadora. Como está el 3 aquí incluido, ¿ok? Eso fue lo que pasó para obtener esto, hasta que el número de dígitos de la calculadora, ok. Algo similar pasa cuando incrementamos la gráfica de la función, es que está incluido esto, ¿verdad? Este menos 3. Okay. La calculadora también, pues, depende cómo se tome, ¿verdad? Causa errores. Este es lo que nos dice aquí, en el ejemplo es una calculadora graficadora computadora. Los incisos C y B de la figura 5, estos muestran gráficas bastante precisas de f, y cuando usamos el modo trace, si lo tiene, o sea, se están refiriendo a esto, una calculadora gráfica, podemos estimar fácilmente que el límite es alrededor de un sexto, ¿verdad? Pero si hacemos demasiado acercamientos como en el inciso C y D, entonces resultan gráficas imprecisas. Cuando se va acercando, aquí lo están ampliando, esta zona de aquí lo están ampliando, entonces ya no hay nada. Entonces lo que realmente es correcto es 0, ¿verdad? Porque no hay nada. Ok. Y nomás nos están explicando también los errores o la interpretación de al usar una calculadora gráfica o algún programa. Bueno, nos están llevando poco a poco, ¿verdad? Primero, como nos decía, pues necesitamos saber el límite. Ahora nos están diciendo cómo llegar al límite, pero tomarlo que sí es verdadero el límite. Ahorita con más ejemplos nos vamos a empezar a dar cuenta. Intuye el valor del límite cuando x tiende a 0 del seno de x entre x. Ok, esta función no está definida cuando x es igual a 0, porque cualquier cantidad entre 0 pues está indeterminado. Dice, usando una calculadora, y recuerde que si x es elemento de los números reales, o sea, x significa el seno, cuya medida está en radianes, construimos una tabla de valores correcta a 8 lugares decimales, aquí lo están poniendo. De esta tabla a la izquierda, en la figura 6, aquí está. ¿Okay? No más que le pusieron aquí figura, pero debería estar acá. Okay. Intuimos que el límite cuando x tiende a 0, ¿verdad? El seno de x entre x pues va a ser igual a 1. En lo cual nos dice lo contrario, si cualquier cantidad entre 0, si x tiende a 0, pues va a ser 0. Digo, va a ser indeterminado. Este cálculo es correcto en realidad. Es que estaba viendo ahí alguien. ¿Cómo demostraremos en el capítulo 3 usando un argumento geométrico? Bueno, eso se va a ver hasta el capítulo 3. Aquí vemos que la función y igual a seno de x tendría un punto abierto, un círculo, un intervalo abierto. ¿Sí? Si fuera oscuro o relleno, sería un intervalo cerrado, aquí sería abierto. Okay. Humanos están dando muestras, ¿verdad?
la calculadora gráfica, cómo lo haría y realmente cómo es. Otro ejemplo, una función con comportamientos oscilantes, ¿sí? Como la función seno, también es oscilante, ¿verdad? Y es la corriente alterna que utilizamos que se utiliza en los hogares. Tiene forma senoidal y tiene ciclo 60 ciclos, etcétera, etcétera. Investigué el límite cuando x tiende a cero, el seno de pi en x. Ese es el ejemplo. Otra vez la función f de x es igual al seno de pi entre x. No está definida en cero. Si evaluamos la función para algunos valores pequeños de x, obtenemos siempre cero. Del mismo modo, f de .001 y es igual al de con otro cero de más y sería igual a cero. Con base en esta información podríamos estar tentados a intuir que este límite es igual a cero, lo cual no es correcto. Pero cada vez nuestro cálculo es erróneo. Pero esta vez nuestro cálculo es erróneo. Disculpen. Discúlpenme. Bueno, nuestro cálculo es erróneo. Observe que aun cuando f sea 1 sobre n, que es seno de n pi, ¿verdad? Es igual a 0 para cualquier entero n. O sea, bueno, nos van llevando a que nos queda que es igual a 1. Es oscilante y cada vez se va a aproximar, lo van juntando cada vez más hasta que va a estar entre menos 1 y 1. ¿Verdad? Que aquí nos están diciendo que sí es correcto. Las líneas interrumpidas cerca del eje Y, estas líneas interrumpidas, indican que los valores del seno de pi entre x oscilan entre menos 1 y 1. La función seno y la función coseno siempre están variando entre menos 1 y 1. Digamos, el coseno de 0 pues sería 1. ¿Sí? El seno de 0 sería 0. ¿Sí? La función seno varía así, es una onda senoidal. Y coseno nomás está desfasado 90 grados. Por eso, pero siempre están variando entre menos 1 y 1, tanto la función seno como coseno. Bueno, debido a que los valores no se aproximan a un número fijo, cuando x se aproxima a 0, tenemos este límite y dice que no existe. ¿Ok? Bueno, nos van dando que sí, que no, y que esto y que no, ¿verdad? Ok. Ejemplo 5. Encuentra el límite cuando x tiende a 0 de esta función. Nos ponen otro ejemplo. Al igual que antes, construimos una tabla de valores. Aquí está. De la primera tabla al margen se ve que, aquí está, que va a tender a 0. Y la segunda, pues también, que va a ser 1 sobre 10.000. ¿Ok? Pero si perseveramos con valores más pequeños de x, la segunda tabla sugiere que va a tender a 1 sobre 10.000. Más adelante veremos que el límite cuando x tiende a 0 el coseno de 5x es igual a 1. Entonces se deduce que el límite es 0.00, una cantidad muy pequeña. Ok, nomás están mostrando, ¿no? Los ejemplos 4 y 5 ilustran algunas de las dificultades para intuir el valor del límite. ¿Sí? Eso es lo que nos está, lo importante. Que es dificultoso intuir el valor del límite, ¿verdad? Más adelante nos van a dar unas reglas y así. Dice, es fácil intuir lo erróneo de un valor si usamos valores inapropiados de x, pero es difícil saber cuándo dejar de calcular valores. ¿Y cómo lo demuestra el análisis después? En el ejemplo 2, a veces las calculadoras y las computadoras dan valores erróneos, lo que les decía ahorita. En la siguiente sección, no obstante, desarrollaremos métodos eficientes y exactos para calcular límites.
¿ok? Ahorita nos están diciendo que es difícil intuir, o sea, con la simple vista, no, o usando la computadora, no. Por eso debemos de conocer todo esto para saber si lo que estamos o lo que vamos a hacer es correcto o no. Eh, Todo es así. El aprendizaje viene de errores, viene de recabar mucha información, ¿verdad? Bueno, esto sí, esto no, lo dice él, pero no tiene pruebas y así, ver las diferencias, ¿verdad? Es lo mismo que primero nos está llevando este autor del libro, ¿verdad? Viene otro ejemplo, un límite que no existe. La función h de un personaje está definida por h de t, aquí está, ¿sí? Esta función recibe el nombre en honor al ingeniero electricista Oliver Heaviside de 1850 a 1925 y se puede usar para describir una corriente eléctrica que se conecte en un tiempo t igual a 0. Su gráfica se muestra en esta figura 8. Cuando t se aproxima a 0, por la izquierda, ¿sí?, no hay un solo número al que se aproxime h de t, no hay ningún número. Aquí no hay nada. Por lo tanto, el límite cuando x tiende hacia la h de t no existe, porque no hay ningún número, no está la función, ¿verdad? Y del otro, pues sí tiende a 1, pero para que el límite sea verdadero debe ser por la izquierda y por la derecha, más adelante lo va a ver con estos ejemplos, ¿verdad? Y que sean iguales, ahorita lo vamos a ver. Límite lateral, indicamos esta situación simbólica si escribimos el límite cuando t tiende a 0, y este signo negativo arriba del 0, pues quiere decir que viene de la izquierda, y este más por la derecha, y son diferentes. ¿Sí? Por acá me da 0 y por acá me da 1. Por la derecha me da 1 y por la izquierda me da 0. ¿Sí? Indica que consideramos solo los valores de t que sean menores de 0. Del mismo lugar. Ahí nos están explicando. Luego viene lo importante, una definición. Límite cuando x tiende a por la izquierda se define como f de x es igual a L. Le hago así porque parezca no es menos, es igual. Y decimos que el límite del lado izquierdo de f de x cuando x se aproxima a, o el límite de f de x cuando x se aproxima a por la izquierda, es igual a L. Sí podemos hacer que los valores de f de x sean arbitrariamente cercanos a L, al tomar x cercano, ya, nos están poniendo una definición. Bueno, y aquí viene otro, el límite que, o sea, lo mismo, pero ahora por la derecha va a ser igual a L. ¿Ok? Lo que les dije, nos va a ir llevando poco a poco. Entonces el símbolo x que tiende a significa que consideramos que x es mayor que a. Cuando es positivo, pues son los valores mayores, ¿sí? Estas definiciones están ilustradas en esta figura 9. Aquí están las definiciones. Por la izquierda y por la derecha, ¿sí? Menos y más. Al comparar la definición 1 con las definiciones de límites laterales, vemos que lo siguiente es verdadero. Ahora sí, que nos dice el límite cuando x tiende a de f de x es igual a L, sí y solo sí, por la izquierda, y el límite por la derecha es igual a un valor. Esto es lo correcto, lo que les decía ahorita. Como ahorita que salió igual a 0, igual a 1, no son iguales, por lo tanto no. ¿Sí? Ok. Ver el ejemplo, o sea, ahorita viendo este ejemplo 7, límites laterales a partir de una gráfica. Ok, tenemos la gráfica, aquí está una función, aquí está otra función, valores y todo. Si la gráfica de una función g se muestra en la figura 10. Úsela para expresar los valores si existen de los siguientes. Y aquí está a, b, c, d, f. Primero se observa aquí límite cuando x tiende a 2 por la izquierda, cuando x tiende a 2 por la izquierda. El inciso B es OK. Vemos de la solución.
¿sí? Límites laterales nos dice para expresar valores si existen. Aquí en el inciso A, este límite cuando x por la izquierda tiende a 2, aquí está, cuando tiende a 2, nos es igual a 3. Aquí sí hay, porque no nada más nos están diciendo que por la izquierda. En el inciso B nos dicen ahora lo mismo, pero por la derecha. Entonces, como este y este es la misma función, nos vamos por aquí y llegamos a 1. ¿Sí? Y así con el inciso C, como los límites de izquierda y derecha son diferentes, en el inciso C, porque ya no tiene ningún signo, aquí debemos de tomar que sea cuando x tiende a 2 por la izquierda, es este, y cuando es por la derecha, pues acá son dos diferentes, son diferentes valores, ¿verdad? Por eso no existe. La gráfica también se muestra que en D, ahora sí, y así en los otros ejemplos. En el E, sí es, y en el F, una vez los límites izquierdo y derecho son iguales, entonces tenemos que el límite es igual a 2. A pesar de este hecho, observe que g de 5 no es igual a 2. Cuando es 5, no es igual a 2 por ese puntito que tenemos aquí. Lo ponen adrede, nomás para poder entender que sí o no, aunque estuviera aquí intervalo abierto. Aquí hay uno cerrado. Por eso dice que sí, pero no, ¿verdad? Es 0, porque no existe. No hay nada aquí. Ok. Hay que tener cuidado, como nos decían, en la forma de intuir, ¿verdad? A pesar de que. Ejemplo 8, cada vez nos va llevando más, ¿verdad? Y nos va mostrando ciertas reglas o condiciones. Ejemplo 8 dice, encuentra el límite cuando x tiende a ser de 1 sobre x cuadrada si existe. ¿Verdad? Ok, dice, a medida que x se acerca a 0, como están diciendo aquí, pues va a tender a una cantidad muy grande. ¿Ya? Aquí nos viene hablando de todo eso. Dice, entonces los valores de f de x se aproximan a un número, por lo cual el límite cuando x tiende a 0, y esta es la función 1 sobre x cuadrada, no existe, porque tiene esta forma. Esta función y igual a 1 de x cuadrada tiende a 0 sobre el eje y, pero no. Por eso es indeterminado, ¿verdad? Y aquí nos está indicando que sí tiene un valor muy alto, pero no. Realmente es infinito, ¿verdad? 1 entre 0 es indeterminado. Al principio de esta sección consideramos que la función esta y esta, con base en evidencia numérica y gráfica, vimos que tendía a 4. De acuerdo con esta definición 1, o sea, de acuerdo con una definición anterior, ay, ya me perdí. De acuerdo a la definición 1, eso significa que los valores de f de x se pueden hacer tan cercanos a 4, como esperamos, siempre que tomemos x suficientemente cerca a 2. En el siguiente ejemplo usamos métodos gráficos para determinar qué tan cerca es suficientemente cerca. Como aquí estamos viendo el error, porque esta función es el eje de la y es una asíntota, tiende, pero no. Esta función nunca va a llegar a 0. Un poquito antes, pues tiene un valor muy grande, como dice aquí. Un poquito después también, un valor muy grande. Pero cuando es en 0, no está determinado. Sí. Bueno, ahora en este otro ejemplo que nos decían, ¿no? De esa misma función, dice que tan cerca de 2 tiene que estar x para asegurar que f de x esté dentro de una distancia de 0.1 del número 4. Si la distancia de esa función a 4 es menor a 0.1, entonces f de x está entre 3.9 y 4.1, por lo que el requisito es que, pues que esa función sea mayor que 3.9 pero menor que 4.1, sin incluir esos números. Entonces necesitamos determinar, aquí lo están nomás cuestionando, los valores todos estos.
y al final dice, por tanto, f de x está dentro de una distancia de punto 1 de 4, cuando x está dentro de una distancia de punto 0,3 de 2, es lo que concluyeron. La idea que hay detrás de este ejemplo, del ejemplo 9, puede usar para formular la definición precisa de un límite que se estudia en el apéndice Epsilon. Todo se ve más adelante. Bueno, este es el ejemplo, es el punto 2 y aquí se va a aclarar. En el punto 2.3 dice cálculo de límites usando las leyes del límite. Bueno, aquí tenemos unas cuantas leyes de límite, pues dice que en una suma, aquí el límite cuando x tiende a de una función más la otra función, se separa. Sí, se puede separar el límite de la primera función más el límite de la segunda. Lo mismo con una resta. También, y cuando hay una constante, pues puede salir la constante fuera del límite. Cuando es una multiplicación, se pueden separar, pero están multiplicándose. Y cuando es una división, ¿sí? Siempre y cuando la que está abajo sea diferente de cero. Y bueno, estas son unas reglas de límites. Luego estas 5 leyes se pueden expresar verbalmente como sigue. Dice, el límite de una suma es la suma de los límites. El límite de una diferencia, pues es la diferencia de los límites. El límite de una constante por una función, pues es la constante por el límite de la función. El límite de un producto, pues es el producto de los límites, y así. El límite de un cociente, pues es el cociente de los límites, siempre y cuando pues el denominador no sea cero. Que aquí están en el apéndice D, en el apéndice E, damos la prueba de esta ley. Okay. Bueno, viene ahora un ejemplo para ver esto de cálculo de límites usando las leyes de límite. Ejemplo 1. Use las leyes de límite y las gráficas de f y de g de la figura 1 para evaluar los siguientes límites si existen. Tenemos la gráfica y lo mismo que hicimos anteriormente, pero ahora con gráfica. Existe límite cuando x tiende a menos 2 de la suma de estas funciones de b, una suma, una multiplicación y una división, aunque para no hacer tanto tiempo, aquí encuentran gráficamente, ¿sí? Que cuando x tiende a menos 2 por la izquierda, cuando x tiende de esa función de f de x es igual a 1. Aquí está. ¿Sí? Ok. Sí, aquí nomás nos está diciendo por la izquierda, pues va a tender a 1. Aquí está. Ya, aquí está el valor de 1. Y así. Ok. Nomás de ir siguiendo. Y cuando ahora es por la derecha y nos dan dos valores diferentes, ¿verdad? Por lo tanto tenemos que esa multiplicación, esa suma, pero es una parte y es otra parte, al juntarlas pues sí nos da este menos 4. En B pues tenemos lo mismo, nos da un valor, etcétera, etcétera, y tenemos dos valores diferentes. Los límites izquierdos y derechos no son iguales, por lo cual pues no existe, ¿verdad? Y en el C lo mismo, como el límite del denominador es 0, no podemos usar la ley 5. El límite dado no existe, porque el denominador se aproxima a 1. Están aplicando las leyes que ya vimos, que ya están escritas ahí. Ahora vienen otras. Si usamos repetidamente la ley de producto, utilizamos la ley siguiente. ¿Sí? Ahora es a un exponente donde n es un entero positivo. Al aplicar estas 6 leyes de límite, necesitamos usar los límites especiales, que nos dice que el límite cuando x tiende a de una constante, pues va a ser la constante, y el límite cuando x tiende a de x, pues va a ser esa a, ¿verdad? Y vienen así diferentes límites. Aquí están, son definiciones, donde n es un entero positivo de una raíz, si n es par, y que a sea mayor que 0, ¿verdad? Lógico, porque si no, de números negativos, ¿no? Cuando n es par. Y acá viene, si n es par, suponemos que ahora el límite debe ser mayor que 0, donde n es un entero positivo de un radical. Okay. Bueno, son diferentes
reglas, leyes, propiedades. Un ejemplo 2 dice, evalúe los siguientes límites y justifique cada uno. Aquí viene evaluar este límite, este otro límite. Aquí viene cómo evaluarlo. Límite de, como es con las reglas que vimos ahorita, es una resta y una suma, los puedo separar, resta y suma. Aplicando las leyes, aquí viene en la derecha. Y luego este es una constante, lo puedo sacar. Este es otra constante, lo puedo sacar. Y acá lo dejan igual para ver la propiedad de que cuando uno es una constante, pues es igual a la constante, como lo veíamos aquí. ¿Sí? Ok. O sea, aplicando lo anterior, y encontramos este. Cuando x tiene 5, entonces sería 5 al cuadrado por 2 menos 3 por 5 más 4. Y ya lo sumas y ya te da 39. El inciso B, ahora es otra función, aquí está, para aplicar las propiedades que ya se vieron. Aquí está lo mismo, ¿sí? X cúbica más 2x cuadrada menos 1 es una división, por eso separan los dos límites. Y luego, aquí ponen 1 y este es una suma y sacan el 2 porque es una constante y el otro pues de una constante viene siendo, lo más que con el signo negativo. Lo mismo acá, de 5 es una constante y el otro sale el 3 de una constante, por eso, ok. Y ya nomás les sustituyen los valores, 2 al cubo, perdón, es menos 2 al cubo, sigue siendo negativo y así, etc. Hacen las operaciones y nos da igual a menos un onceavo. Es lo que debe resultar hacer todas estas operaciones. En otras palabras, habríamos obtenido la respuesta correcta. En el ejemplo 2a, sustituir x por 5 del mismo modo. Bueno, aquí viene la explicación. Viene otra propiedad de la sustitución directa. Es otra propiedad. Aquí está. Ok. Se denomina continua senar. Okay. Debe ser continua. En este ejemplo se va a ver más claro. La sustitución directa no siempre funciona. O sea, el límite, encuentra el límite cuando x tiende a 1 de esta función. Pues 1 menos 1 es 0 y no se puede, ¿verdad? Así directamente. Por eso dice, sea f de x como x con esta función, no podemos hallar el límite al sustituir x es igual a 1 porque no está definido. Ni podemos aplicar la ley del cociente porque el límite del denominador es 0. Entonces, ¿qué se hace? En cambio, necesitamos hacer un poco de álgebra preliminar, factorizamos el numerador, ¿verdad? Factorizamos esto, que viene siendo, pues es una diferencia de cuadrados, nos da así, x menos 1 por x más 1, es lo mismo que esto. Y el x menos 1 igual, c, para simplificar x menos 1 y me va a quedar x más 1, y ahora sí existe el límite de toda esta función, es lo mismo como si fuera el límite cuando x tiende a 1 de x más 1, y ahora va a ser 1 más 1, y ahora va a ser 2. Lo que veíamos intuitivamente, ¿verdad? Así directo, pues digo, no, no se puede. Sí se puede. Bueno, a veces sí, a veces no. Aquí en este caso ponen un ejemplo donde algebraicamente se me, ¿cómo se dice? Bueno, me simplifica y me queda ya algo que sí va con ese valor, de que no se va a hacer indeterminado. El límite en este ejemplo apareció en la sección 2.1, cuando estábamos tratando al hallar la tangente de la parábola tanto y tanto. ¿Verdad? Bueno, dice, nota en el ejemplo 3 pudimos calcular el límite. Bueno, aquí viene una nota y luego viene como definición. Si f de x es igual a g de x, cuando x es diferente de a, entonces el límite cuando x tiende a de f de x viene siendo el límite cuando x tiende a de g de x. Siempre que existan los límites son iguales, aunque sea diferente a, que tiendan a diferente cantidad o número, siempre y cuando existan los límites. Si sí existen, sí se puede hacer esto. Aquí va a poner el ejemplo. Encuentra el límite cuando x tiende a 1 de g de x, donde tenemos todo esto. Sí. Solución. Aquí g está definida como x es igual a 1 y g de 1 es igual a pi. Aquí nos está diciendo. Pero el valor
de un límite cuando x se aproxima a 1 no depende del valor de la función en 1, como g de x, déjenme subir acá, como g de x es igual a x más 1 para x diferente de 1. Tenemos ok, ya que el límite de g de x es el límite de x más 1 y que es igual a 2, lo que veíamos anteriormente. Observe que los valores de las funciones de los ejemplos 3 y 4 son idénticos, excepto cuando x es igual a 1. Véase la figura 2, aunque ver anteriormente, y por tanto tiene el mismo límite cuando x se aproxima a 1. Bueno, nomás observando otra vez esto, nomás que no quiero moverme por atrás otra vez. Aquí no lo está diciendo, ahí en su libro lo pueden ver, lo ven. ¿Verdad? Bueno, aquí está. Observe que los valores de las funciones de los ejemplos 3 y 4 anteriores son idénticos excepto cuando x es igual a 1. ¿Sí? Por este detalle. ¿Sí? Este y este son iguales exceptuando por este punto que está ahí. Y por lo tanto tienen el mismo límite cuando x se aproxima a 1. Tienen el mismo límite. Okay. Bueno, ahí está la explicación. Ejemplo 5. Encuentre un límite al simplificar la función. Esta función evalúe el límite cuando h tiende a 0 de 3 más h al cuadrado menos 9 sobre h. Si definimos f de h como 3 más h al cuadrado menos 9 h, ok. Entonces, como en el ejemplo 3, no podemos calcular el límite, ¿sí? Al hacer el h igual a 0, aquí en el otro era menos 3, ok, no está definido. Pero si simplificamos f de h algebraicamente, lo mismo que en el ejemplo anterior, 3 más h al cuadrado, lo sustituimos por este, y vemos que este 9 con este menos 9 se me simplifica y me queda 6h más h cuadrada sobre h. De aquí podemos eliminar una h y me queda 6 más h. Y ahora sí podemos obtener el límite, ¿verdad? ¿Sí? Cuando h tiende a 0, pues h va a ser 0 y me va a quedar 6. Aquí está. Lo mismo que hicimos en el otro ejemplo, ¿verdad? A simple vista no se puede, pues h es igual a 0, pues no se puede, está indeterminado. Y en otro ejemplo, ahora con esto lo mismo, cálculo de un límite por racionalización. O sea, nos está dando métodos cuando aparentemente no se puede, algebraicamente haciendo haciéndolo algebraicamente, simplificando, sí se puede. Aunque aquí tenemos este otro problema, lo mismo, cuando t tiende a 0, pues va a tender es indeterminado. No podemos aplicar de inmediato la ley del cociente. Hacemos lo mismo. Hacemos la racionalizar por raíz positivo, positivo, negativo y otro positivo, ¿sí? Estamos racionalizando y entonces ya así sí se puede. Este por este, pues me va a dar t cuadrada más 9 menos 3 más 3, ¿sí? Y este por este, y hago qué. Bueno, haciendo las operaciones algebraicamente, pues nos da este límite, y ahora sí, como t cuadrada con esta t cuadrada se simplifica, y ahora sí me va a quedar esto, y cuando t tiende a 0, me va a quedar raíz de 9, que es 3 más 3, pues 6, que va a estar en el denominador. Entonces sí se puede. Este cálculo confirma el trabajo de cálculo que hicimos en el ejemplo 2, en el anterior también, con álgebra, racionalización en este caso, porque se tratan de radicales, uno con más y otro con menos, y ya. ¿Ok? Algunos límites se calculan mejor si primero encontramos los límites por la izquierda y por la derecha, ¿sí? Y recordando que deben de ser iguales, ¿sí? Aquí viene el teorema, sí, solo sí, nos están recordando el teorema 1. Dice, cuando calculamos límites laterales, usamos el hecho de que las leyes del límite también se cumplen para límites laterales. Un ejemplo, hallar un límite, perdón, un límite al calcular límites por la izquierda y por la derecha, ¿sí?
Aquí viene el ejemplo de lo que dicen anteriormente. ¿Ok? Recuerde que en esto, ok, tenemos esto. Esta es la función y igual a valor absoluto de x. Así se grafica. Tenemos los límites y por la tendencia por la izquierda, por la derecha, va a ser 0. Ese sería el límite. Aquí lo están separando por la derecha, va a ser 0. Y luego por la izquierda, aquí el signo negativo, por la izquierda también va a ser 0. Y nos da que es igual a 0 por el teorema 1. Cuando los dos límites son iguales, pues entonces sí existen. Aquí son 0, 0 por la izquierda y por la derecha, y así. Entonces sí, es correcto. Otro ejemplo, demuestre que el límite cuando x tiende a 0 del valor absoluto de x entre x no existe. Hay que demostrarlo, ok. Hacen lo mismo por la izquierda, me da 1, digo, perdón, por la derecha, me da 1, por la izquierda, me da menos 1, son diferentes, de acuerdo al teorema, o no existe. Otro ejemplo, también igual la función de entero máximo, esta función que tenemos aquí, lo mismo, por la derecha, por la izquierda, son diferentes valores, por lo tanto, también por el teorema 1 no existe. Hay otros teoremas que vienen siendo otros y otros. El teorema de compresión, que a veces recibe el nombre de teorema de interpolación o teorema de contracción, se ilustra en esta figura 6. Son estas dos funciones y esta es la contracción, o sea, sí existe. Ejemplo 10. Cómo comprimir una función viendo con estos teoremas. Y aquí más claro. Demuestre que el límite cuando x tiene seno de x cuadrada, seno de 1 en x es igual a 0. Primero observamos que no podemos usar, ¿sí? El límite de x cuadrada seno de 1 en x es igual al límite cuando x de x cuadrada por, estamos separando, ¿verdad? Porque el límite de x del seno de 1 en x no existe, ¿sí? Porque aquí sustituimos este 0, pues no existe. Separándolo no se puede. En lugar de esto aplicamos el teorema de compresión y por lo tanto necesitamos hallar una función f menor del g de x es igual a x cuadrada seno de 1 en x y una función h mayor, ¿sí? Una mayor, una menor, como lo están diciendo aquí. ¿Ok? Y entre menos 1 y 1, que son lo que varía la función seno, ¿verdad? Entonces tenemos que el seno de 1 en x mayor o igual que menos 1 o menor o igual que 1. Bueno, dice cualquier igualdad continúa siendo verdadera cuando se aplica que un número positivo. Sabemos que x al cuadrado es mayor o igual a 0 para todas las x, ¿sí? Aunque sea negativo. ¿Okay? Por lo tanto, al multiplicar por x cuadrada a cada lado de las desigualdades, obtenemos que, ¿sí? Aquí estamos multiplicando por x cuadrada, me nos queda menos x cuadrada, y acá por x cuadrada me queda lo mismo. Y como se ilustra en la figura 7, sabemos que el límite cuando x tiende a 0 de x cuadrada es igual a 0. ¿Sí? Cuando tiende a 0 es 0. Lo mismo es menos x cuadrada también. Y a este le llaman el tema de compresión, ¿no? Para esta función. Tomando f de x es igual a menos e y g de x es igual a x cuadrada, seno de 1 en x, y h de x es igual a x cuadrada. En el teorema de compresión obtenemos que el límite de x cuadrada seno de 1 en x ahora va a ser igual a 0. Bueno, eso es todo para esta actividad 3 con los puntos 2.1, 2.2 y 2.3. Está un poco ambiguo aquí. ¿Alguna pregunta? A lo mejor no tiene mucho sentido. Sí tiene sentido. Son reglas para poder utilizar después, porque para saber derivar pues siempre va a ser límites primero y luego ya las fórmulas de derivación.
Lo mismo para la integración también, es el mismo relajo. Hay que saber ciertos conceptos, ¿verdad? Como, aunque pueden activar el micrófono también para que me digan. Bueno, si ya no hay ninguno, disculpen ahí por la voz, no estoy al 100 como dicen. Tengo ciertos detalles. Bueno, si no hay preguntas, pues como siempre, ¿verdad? Ustedes se pueden ir saliendo, yo me espero hasta el último. Si después surge alguna duda, me lo pueden hacer por mensaje. Y también, pues este video lo voy a subir en la noche, ya para mañana debe de estar, ¿verdad? Sí, de nada. Gracias a ustedes. Gracias, maestro. Sí, gracias a ustedes. Es que no ando muy bien de la voz y ando con mucho estrés también. Gracias, maestro. Buenas noches. Sí, que Dios les bendiga, sí, que la pasen bien. Sí, sí, buenas noches, Lice. Sí, que Dios les bendiga. Que Dios las bendiga y los bendiga. O que los bendiga y las bendiga. Sí, para todos los mejores deseos, ¿verdad? Gracias. Bueno. ¿Alguna duda, Miguel? Bueno, me preguntas, voy a dar por terminada la videoconferencia, voy a dejar de presentar y bueno, nos vemos la próxima semana. Casi siempre, pues, siempre va a ser la misma liga para que se puedan conectar, aunque se me pase avisarles o algo. Espero que no. Como ahorita ya se me pasó también grabar. Eh, bueno, todavía se está grabando, déjenme dejar de grabar, quitar la grabación, quitar la grabación.